El jazz fue la música que escuché en mi infancia y adolescencia. Se oía en casa todo el día y buena parte de la noche porque mi papá tenía una gran pasión por esa música. Él decía de sí mismo que no era ni remotamente músico. Sin embargo, ahora que lo recuerdo extasiado escuchando jazz con los ojos bien cerrados y apretados y el cuerpo convulso y sonriente, me parece que fue mi primer maestro de música. Juntó una colección enorme de discos que abarcaban desde los orígenes del jazz y blues hasta el bebop y el cool. El rock y el free jazz no le gustaban y fueron mis propios asideros desde chavo. Yo salí muy tempranamente de la casa de mis padres. Me llevé el jazz conmigo. Cuando conocí a Evodio en 1977, inició lo que sería para mí un camino activo en la música. Fue generoso conmigo. Me prestó un clarinete por un tiempo y luego un antiguo sax soprano. Me enseñó las bases de la digitación y embocadura de los metales. Escuchamos muchísima música y tocamos juntos varios años. Mis vecinos del barrio Zacahuitzco fueron muy tolerantes. Los saxofones suelen ser demasiado estridentes al principio, en especial cuando tocas free, que puede ser buen camuflaje, con sus chillidos, disonancias y decibeles, cuando no tienes mucha idea de tu instrumento. Hicimos algunos conciertos informales juntos en la reunión de jazz experimental, en el que se sumaron como bateristas primero Fito Nava y luego Antonio Salcedo. No recuerdo detalles de cómo comenzó La Cocina, salvo que fue una iniciativa de Alén, pero ciertamente era un lugar de convergencia, como bien dices, de complicidad, familia, comida y música. Para mí, que era bastante menor de edad y de cultura que ellos, las sesiones de ensayos y conciertos, en ocasiones también lecturas, eran de una misteriosa ritualidad iniciática. Siempre estaba presente un humor irreverente y por la influencia de Yasamuart y la de Alén, un culto a la comida y a los buenos vinos y tabacos. Como ocurría a muchos con el rock, los cuatro compartíamos una intensa pasión por cada detalle de las anécdotas de los jazzistas gigantes, sus virtudes y sus vicios, sus extravagancias, poses y misterios, la tragedia de sus amoríos y de sus muertes. El más frecuente escenario de nuestras reuniones era la casa taller de Yasamuart. Ahí tocábamos flotando en una nube de humo, trementina y aguarrás, rodeados de sus ya desde entonces colosales evocaciones del jazz, las beboperas y los antros. Por lo que sé de nuestras vidas y carreras, no me queda duda de que esa época nos dejó una buena marca. México producía entonces una cultura efervescente. De los 4 conciertos en la Casa del Lago en los que se grabó el disco de La Cocina, recuerdo vagamente las sesiones. En realidad éramos en esa serie 5 integrantes. También tocó y grabó con nosotros Arturo Escalante. Sax Rapaz fue una banda consistente, talentosa, particularmente histriónica, vital y, como La Cocina, divertida. Había ahí teatralidad, indumentaria y maquillaje. Yo me incorporé al grupo cuando este ya tenía tiempo de haberse formado, así que tuve la suerte de participar un par de años en una banda ya muy sólida. Oscar y yo hacíamos los carteles engravados y los imprimíamos a mano. Casi todos los miembros del grupo eran hermanos, los Escalante. El motor compositivo y escénico era principalmente de Arturo y Oscar. Tocaban también en la banda Mavet Ciurans y Karen Beckman, jóvenes músicas europeas. Mucho de lo que hacíamos ocurría en Guanajuato. Además de las exitosas tomas de las calles en los Cervantinos, las sesiones y encuentros con la diversidad de músicos y artistas que convocaban Oscar y sus hermanos, era siempre un culto al free. En el DF tocamos mucho en la Casa del Lago. Hicimos conciertos callejeros también en algunos foros como el de La Quiñonera. Tocamos más de una vez en Durango. Me emocionaba mucho sentir la fuerza de 5 o más metales. Rad Néctar fue una pequeña agrupación en la que conviví largo rato con Ana Ruiz y Germán Herrera. A diferencia de las otras agrupaciones, en esta las motivaciones eran, por decirlo de alguna forma, más espirituales, más viajadas. Practicábamos otro tipo de ritualidad, quizá más introspectiva. La música era por momentos mántrica y minimalista. Tocamos muchos años, buena parte de los 90s. A veces para conciertos se sumaban otros músicos como Agustín Bernal o Juan Cristóbal Pérez Grobet. Ana era la figura central del grupo.
y ha sido de las personas más influyentes en mi vida como músico. La materia de mi trabajo ha sido, desde entonces, el sonido. El sax y la improvisación me acompañan siempre y dedico buena parte de mi vida a construir instrumentos. Ariel Guzik. México es valiente y nunca se ha rajado. Viva la democracia y también la libertad. Ese sentimiento que estoy hablando, ¿no? O sea, ahorita México es México, México, México. La existencia del mexicano sería absurda sin el albur. Próxima estación. Próxima estación. Hubo un atentado contra el Luis Donaldo Colosio. Es todo lo que sabemos hasta el momento. Que vivo en este lugar y que me encuentro entre la mierda, pues. Imaginémonos cosas chingonas, carajo. Imaginémonos, échale. Da el olor a mierda, rompe madres, cabrón. Que lo que pasó con el general no tendrá impacto en su historia. De sonidera central para altavoz social y cultural, esto es Con un tache en la frente, una serie sonora sobre esta experiencia compartida llamada México. Libro 13, Música para bailar. Segunda parte, Paciencia. Y entonces yo invitaba, no sé, aquí vino por ejemplo un día con su batería que cubrió todo, donde hay un piano que es allá, cubrió toda la sala con su batería Fernando Estebané, que tocaba en un grupo de rock que se llamaba Sacrosaurio y que también tocaba free jazz se iba a tocar con Henry West y con Ana Ruiz, y que acabó siendo Julio Regalado. El tipo. El que cantó y cantaba también y conducía programas en Canal 13 cuando era Imevisión. Ese que canta bonito. ¿El Julio Regalado original? El Julio Regalado original. Por supuesto. Te digo, no. Entonces. Es más, te puedo decir que entre los que participaron en la génesis del jazz libre en México, junto con también la presencia de Jodorowsky, era la que después haría famosas las pelucas Pixie, que eso no sabes de eso, pero no. Bueno, había unas pelucas que se anunciaban incluso con Raúl Velasco en Siempre en Domingo, que se llamaban pelucas Pixie, y la mujer que hacía esto y participaba haciendo estas improvisaciones se llama Pixie Hopkins, y Pixie Hopkins era parte de la gente con la cual Ana Ruiz, Henry West y muchos más. Pixie Hopkins, me suena muchísimo. ¿Sí? Si hubieran leído mi libro, habrían dado cuenta que ahí está mencionado. Por ahí tengo todas las fechas. Está en el libro, porque eso lo checo en las fechas. Acabas de decir que hacían una reunión semanal en Chapultepec. En el Teatro del Galeón también está en el libro. A la distancia, ¿tú te sentirías capaz de enunciar a todos los participantes de la cocina? Pues en el libro está. ¿Cómo se llamaba el grupo de Ariel en ese concurso? Era Ariel Guzik y no sé, estaba su sobrino, creo que también es muy buen músico. ¿Está en el libro? Está en el libro. Okay. Que fueron importantes. Así se va a llamar. Ya encontré el título de cómo se va a llamar. Está en el libro. Si la inquietud es el jazz en México, está en el libro. Si se quiere entender la relación de México con el nacimiento del género, está en el libro.
Si la cosa es aprender y recorrer la riquísima tradición jazzística de este país, está en el libro. Glosarios, fechas, nombres, títulos. Está en el libro. El jazz en México, yo tengo otros datos, de Alain Derbez, es el libro. Hay otros, claro, pero por ahí se empieza y seguramente se empezará por muchos años más. Está en el libro. El putazo, un regalo para mi amigo con triple P, está en el libro. Javier Raya me lo regaló hace años. Escribió, con su caligrafía apretada y diagonal, la dedicatoria que está en el libro. Me queda eso de sus letras. De su carta de despedida lo que me heló fue ver la misma pluma pero reventada, inflamada, asfixiada, tan desde lejos, de otra persona. El pánico, creo. El salto, el último solo desesperado. El putazo. La amistad es la improvisación más libre. Prudencia, paciencia y puntualidad. Está en el libro. Hay un efecto grande por parte de muchos protagonistas que es no leer y mirar al pasado. Uh-huh. Hay tarjetas que lo único que se pueden mandar a hacer, tarjetas de visita, que lo único que hace falta es poner el nombre, porque la profesión se va a llamar inventor del hilo negro, ¿no? Hay muchísimos inventores del hilo negro, ¿no? Y del agua tibia, que porque no había fuentes, no había documentos, pues no podían encontrarse con que había un pasado de gente que hizo cosas aquí, uh-huh, en free jazz y en jazz en general, uh-huh, no, en la historia en general. Ya está el hay libro. Una enorme ignorancia. Uh-huh. Ahí está el libro, ¿no? Sí. Y no solo ese libro, hay muchos otros, uh-huh, libros. Y ahora, por ejemplo, el hecho de que salga un libro como este de Sonidos de México, uh-huh, donde es la propia Ana Ruiz quien escribe sobre el quehacer, lo cual está muy bien, ¿no? Eso pues es una vez más una aportación a la bibliografía, que ahí está. Si los músicos quieren enterarse, ahí está. Faltan registros sonoros. Uh-huh. Qué bueno que salió el disco de Ana y con Henry, o sea, el viejo cassette que se, uh-huh, acabó, de Cold Drinks y Hot Dreams. Qué bueno que salgan estas recopilaciones de pronto, ¿no? Que salga el nuevo disco o la nueva edición de La Cocina en vinil. Qué bueno que sea en vinil también, que sea un poco recuperar todo esto. Pero sí, mientras no haya una intención por parte de los músicos de enterarse, que ahora creo que hay mucho más. Sí, claro, ¿no? Sí lo veo. Y también a eso se suma que la academia o que las escuelas hagan caso de lo existente, de lo, uh-huh, que existió, y que en la Escuela Superior de Música o en la Escuela Nacional de Música haya personas que puedan hablar del pasado, uh-huh, y que tengan fuentes y que se documenten, y que haya alumnos que digan, ándale, mira, todo esto pasó, en serio. Pero no estamos buscando el jazz en México porque ya está el libro. Estamos pensando en el Free y en su familia. En un par de décadas y algunos nombres estamos pensando en el México de finales de los 70 y en los 80. Y muy en particular estamos pensando en una ciudad que se llamaba Distrito Federal, DF para el popular. Y estamos pensando en política, en prejuicios, en represión y en la instalación del gusto nacional preproducido y televiso. Pero también en la contra, en las calles y las protestas, en los colectivos de arte y en los músicos que dijeron no, y en los que no eran músicos y dijeron sí. Digamos pues sí y no, y digamos tres nombres que, aunque no son los únicos, sí son los nuestros. Digamos Atrás del Cosmos, Sax Rapaz, y La Cocina.
Digamos entonces que Ana Ruiz, Alain Derbez, Ariel Gusick, Evodio Escalante y Yasa Muart, La Cocina, mexicanos todos, escucharon algo y comenzaron por separado un camino que los uniría. Esta historia comienza entre las piernas de sus madres y termina en la cocina, décadas después. ¿Qué tocas? ¿Qué tocas? ¿Tú qué tocas? Trompeta. ¿Quieres tocar? Ahorita. ¿Quieres tocar ahorita? Hay una pieza de Don Cherry, dedicada a John Coltrane, que se llama Love Train, tren de amor, Love Train. En 1973 conozco a Henry West, claro, porque él venía de hacer en Nueva York la coordinación de la música de la Montaña Sagrada de Jodorowsky, y él venía con la intención de hacer un grupo de free jazz, porque en Nueva York él era muy amigo de Don Cherry, y Don Cherry se lo quería llevar a tocar a Laponia. Entonces Henry dijo, no quiero ir a Laponia, quiero regresarme a México porque allá quiero hacer un grupo de free jazz. Entonces llega Henry y era muy amigo de Mickey Salas. Mickey Salas era el baterista, porque había también un pianista que se llamaba Mickey Salas. Mickey Salas, el baterista, también había estado en las Damas Chinas y eran muy amigos. Entonces un día tocan a la puerta y era Henry, que venía de Nueva York con su saxofón y vestido de indio americano, y yo me enamoré de él. Dije, wow, ¿quién es este cuate, no? Y ahí nos conocimos y hicimos con Mickey Salas un grupo de rock and roll, y tocamos rock and roll un ratito, meses, pero al mismo tiempo Henry me dijo, quiero improvisar, quiero que improvisemos juntos. Y yo le dije, sí, órale, dame una partitura. Y me dijo, no hay partitura, vamos a partir de la nada y vamos a empezar así. Y entonces me empezó a trabajar conmigo en improvisación. Y obviamente pues él venía de conocer Nueva York a todos los friaceros que estaban en ese momento. Entonces ya traía una idea muy clara, ¿no? de qué quería hacer. En 73 él funda, no tengo los documentos, pero él funda la asociación Atrás del Cosmos. Vivíamos atrás del Cine Cosmos y tocábamos en un cuarto que estaba en la azotea. Y desde la azotea, que nos salíamos al patiecito de la azotea para tomar una chela y platicar y descansar, pues veíamos siempre la parte de atrás del Cosmos, del cine, y de ahí sale el nombre, ¿no? Y entonces desde 73 estamos haciendo realmente free jazz. Obviamente los jazzistas clásicos, que eran todos normalmente eran hombres, las mujeres cantaban y no tenían voz ni voto, sino ellas pues hacían su papel de cantantes nada más. Los hombres nos empezaron a atacar, y como una mujer tocaba el piano. Yo recuerdo mucho personalmente que me tocó oír tempranamente a Ana Ruiz y a Henry West. Yo no sabía que ellos tenían un grupo, no tenía la menor idea, pero estoy hablando de la época en que empecé a trabajar en la UAM Iztapalapa. Y bueno, pues ahí estaba el área de música, de difusión cultural, la manejaba Juan José Calatayud. Yo me acuerdo mucho porque que luego Henry West, ahí en esos conciertos de la UAM, peroraba, de pronto echaba rollos, ¿no? Y decía, Ana Ruiz toca como Stockhausen, que ya sé qué, ¿no? Stockhausen, aún sin oírlo, tenía un prestigio, no sé por qué, no sé, si querías hablar de una música muy moderna, Stockhausen, ¿no? Entonces para mí fue una extraordinaria experiencia, ¿no? Oír ahí era un trío, Ana Ruiz en el piano, Henry West en el saxofón y el baterista, Herbert Mann o Henry Mann, no sé cómo se llama, ¿no? Con Robert Mann
que vivía en México. Robert Mann era el baterista de Atrás del Cosmos. ¿Cuál es este lugar que ocupa Ana Ruiz en la conversación? Ana Ruiz y el señor West. Pues ellos fueron los que echaron a andar el asunto del jazz libre colectivo. Pero tú ya escuchabas free jazz, o sea, tú tenías... Sí, por eso me encantó la idea de que hubiera en Chapultepec, porque en los 80 semanalmente, ya... una reunión de free jazz en el Teatro del Galeón. ¿Qué son estas juntas del Galeón? No, esas eran conciertos para no anunciarlo como free jazz, para que los jazzistas no se peinaran, porque había jazzistas que decían, eso no es jazz. Hay mucha gente que niega todo, ¿no? Lo anunciaban como música orgánica. Y fue, digamos, uno de los puntos nodales fue cuando Don Cherry viene a México, convocado, invitado por Bellas Artes. Digamos, Don Cherry, el que junto con Ornette Coleman hacía cosas. Y Moki, su mujer, vienen a México, ella era artista visual, y están una temporada tocando con Henry West y con Ana Ruiz, ya con el grupo que se llamaba Atrás del Cosmos. Y ellos estuvieron tocando cada semana en un teatro. Bellas Artes los ayudó a traer a Don Cherry a México, y Don Cherry estuvo una buena temporada viviendo aquí, y acabaron tocando unos conciertos muy buenos en el Auditorio Nacional. Ok, entonces está Atrás del Cosmos y a la par está empezando a funcionar la cocina. Sí, un poco sí, yo creo que catalizado por la presencia de Atrás del Cosmos, ¿no? Okay. Sobre todo porque éramos tres los que íbamos muy seguido a oír Yasamuart, Bodio y yo. A las tocadas de Atrás del Cosmos. Bueno, Ana la conocí desde la primera vez que fui a verlos con Atrás del Cosmos, e incluso participé con ellos cuando vino Don Cherry. Hice una exposición en el Galeón, que ahí fue donde dieron unos talleres, y yo puse mis cuadros ahí así como a la entrada, y iba a los talleres que daba Don Cherry con ellos. Entonces ahí conocí a Ana Ruiz y ya nos hicimos amigos. O sea, siempre fueron, me imagino, el núcleo, tú, Yasamuart, Derbez. No, sí, y Ariel. Bueno, se juntó también con nosotros y se volvió parte del grupo Ariel Gusick, que tocaba el saxofón tenor. Y a él también de alguna forma yo le serví de ejemplo, porque él quería... creo que Margot Glantz me habló de su sobrino Ariel, ¿no? Y que le gustaba mucho la música, pero Ariel en ese momento no tocaba. Entonces, como me vio que yo tocaba el sax, en una de esas que fue a Estados Unidos, compró allá un tenor. Y también que nos curaba con sus herbolarias y todas esas cosas. Y también pinta, dibuja, en fin. Y bueno, pues es un cuate genial, ¿no? Para mí, no le gustan los reflectores ni los aplausos, pero es un personaje fuera de serie que también pues es muy valioso en la cultura y el arte de México, y también diría yo... mucho antes de la cocina, entonces. Sí. ¿De dónde se conocían ustedes? Cebollos lo conocí porque yo soy muy lector, era muy lector de José Revueltas, y cuando Evodio sacó un libro que se llama Una literatura del lado moridor, pues creo que fue una conferencia de él y platiqué con él y nos hicimos cuates. Me viene a la mente Juan Villoro. Yo era profesor, fui profesor muchos años en la unidad de Iztapalapa de la Metropolitana, y desde ahí empecé a tratar a Juan. Él como alumno, un tipo muy brillante, además hijo de Luis Villoro, que era el director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, con el que yo trabajaba, de hecho, ¿no? Y me involucré en algún programa de la SEP, que era un curso para estudiantes de letras de todo el país, patrocinados por una beca o algo así que les daba la SEP, y fue 1 o 2 semanas seguidas de curso en Puebla, y además
iban como invitados algunos conferencistas. Me acuerdo que invité a Adolfo Castañón a hablar ahí y también a Juan Villoro. Y Juan Villoro me habló de Alén Derbez y me dijo, te lo voy a presentar porque se tienen que conocer. Andan en lo mismo, me dice Juan, ¿no? A Javier lo conocí una vez cuando fui a una fiesta de él, cuando tenía el taller en San Pedro de los Pinos en otra calle. Y recuerdo muy bien que todos los que estaban en la fiesta me cayeron mal. Por supuesto, él fue el primero. Entonces quise irme. Yo iba con un cuate que hace mucho que no veo. Y nunca más supe de él. Pero un día íbamos a tocar, íbamos a armar esta reunión de vino, no solamente en cuestión de que nos juntábamos a improvisar música, sino también a cocinar. Entonces improvisábamos platillos y íbamos convocando a distintos cuates que llegaban, algunos a tocar y otros llegaban nada más a comer o llevaban algo de beber. Y después de eso... Sí, ya no me cayó tan mal. Porque aparte teníamos otros antecedentes. Íbamos a oír jazz, por ejemplo, al Nueva Orleans, que antes se llamaba Musicafé, se llamaba Musicafé 2. Y yo me sentaba en una mesa a escribir. Y en la otra mesa se sentaba Javier a dibujar. Y yo decía, ay, ese güey qué mamón. Y él decía, ay, ese güey qué mamón. Me encanta el desmadre, me encanta estar chingando, hacer travesuras, pero al mismo tiempo mantenía esa onda de timidez desde niño, aunque eso no me impedía hacer mis travesuras y todas las locuras que se me ocurrían, ¿no? Bueno, Alén y yo nos conocíamos, pero dice que nos veíamos en los antros, pero cada quien con su mamonería y su manera de ser. Pero bueno, yo no me acuerdo mucho de eso, pero él dice que me veía dibujar y que yo lo veía escribir. Pero lo que sí lo leía en el 1+1, y ya Evodio también. Y ellos dos fueron los que me llevaron a que un día que vi que estaba anunciado, La Cocina se presentaba en un foro del CREA o de no sé qué hay en la glorieta del Metro Insurgentes, que es una glorieta además pues de gran historial en mi vida, porque era la época en que estudiaba en San Carlos. Entonces por eso se llamó siempre La Cocina, porque aparte la cocina era el lugar, y sigue siendo en muchas partes, más cálido del hogar. Entonces, por más que tengas sala o tengas para recibir visitas, en la cocina es donde entra la gente de confianza, con la que se va haciendo de confianza. Se me hace chistosísimo que, es algo que yo no me imaginaba, pero se me hace muy bonito que una corriente bien importante de la improvisación libre en México nació en tu casa, en Durango, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que mi papá era un freak, jazz freak. Él tenía una fonoteca ahí grandísima con todos los jazzeros clásicos y nuevos y de todo. Entonces él se levantaba a las 7 de la mañana y ya ponía su jazz en la casa, y luego como a las 8:30, 9 se acababa, se iba a trabajar, llegaba y ponía su música. Entonces yo me despertaba todos los días con esa música. Entonces, pero él pedía esos discos en Estados Unidos y le llegaban. Pero él fue un activista. Él fue un activista, él hacía mítines contra Nixon, la guerra de Vietnam, y nos íbamos caminando en la calle y con ruido, con congas y todo eso, haciendo ruido, y nos sentábamos en la plaza y ahí con sus paneles, chinga su madre Nixon y de esas cosas, ¿no? Que hasta lo llevaron a la cárcel. Era un activista cabrón, bueno, él se creía comunista, ¿no? Era un activista, pues sí, conocido en la ciudad de Durango, y poeta, porque también tiene sus libros. Luego la cosa esa, yo creo que la agarró de cantar su poesía con el bajo. Yo creo que esa la retomó, pero de Last Poets. Entonces yo creo que esa es la influencia, pero él no sabía tocar conga, pero sabía tocar, bueno, no sabía tocar tampoco el bajo, pero le gustaba, era su instrumento favorito.
Entonces tocaba poing, así como una suerte de Mingus Silvestre, y decía poemas como quiero que me ames, poing, poing, con amor campesino, poing, 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 poing. Yo desde niño, por influencia de mi papá, se me creó un gusto por la música, porque a él le gusta, extrañamente, mi papá era un sastre de provincia, sin mucha instrucción académica. Mi papá tenía gusto por la música clásica y también por el jazz. Y estoy hablando, claro, de la época de los discos de carbón. Yeah. Entonces, muy a menudo en las mañanas, pues, nos despertábamos oyendo la música que ponía mi papá, que podía ser Beethoven o podía ser Benny Goodman, ¿no? Stan Kenton. Y entonces a mí se me fue creando un gusto desde chavo por la música. ¿Cómo llega a ti la noción de la música improvisada? O sea, Evodio se encontró a... Bueno, Evodio, su padre aparentemente es una extrañísima... Su padre merece un documental. ¿No? Que es un personaje extrañísimo, ¿no? Arturo y Evodio vienen de un lugar muy específico. Mi primera idea de lo que pudo haber sido la improvisación vino más del son jarocho. Me encantaba, yo desde chavito oía son jarocho, mi madre bailaba son jarocho, teníamos fandangos que se organizaban aquí porque venían amigos de mi madre que eran de Boca del Río, y había un bailarín buenísimo que venía y traía a los tocadores de son, y lo que me encantaba era que lo que se improvisaba con el requinto jarocho y obviamente los versos. Entonces la idea de improvisar siempre la tuve, siempre me gustaba, y yo tocaba el piano desde chavito y acordeón y me ponía yo a improvisar, y conforme fue pasando el tiempo me encontraba con otros amigos que hacíamos música y nos poníamos a improvisar porque teníamos mucho más, quizás porque teníamos buen oído y más intenciones de seguir tocando que de aprender a leer tan drásticamente para que la música fuera definida a partir de los mapas y no a partir del viaje. Cuando tú te integraste a la cocina, tú ya llegaste con batería. Sí. ¿Ya tocabas la batería? Sí, ya lo que más quería tocar era el sax, ¿no? No me compraba un sax, mi primer saxofón fue de esos de barro negro que venden en Oaxaca, y yo le adapté una boquilla y una caña y le soplaba. Me acuerdo que mi papá, cuando llegaba bien pedo, agarraba el sax y se ponía a tocar con nosotros, ¿no? Y hacíamos un desmadre ahí. Calatayud era mi gran amigo de esa época, y yo llevaba a mi papá a un bar que se llamaba El Fradiábolo en la Zona Rosa. Íbamos ahí a empedarnos con Calatayud, con Tino Contreras, con Chilo Morán, todos los gigantes de aquella época. Y entonces mi papá también le gustaba mucho improvisaba canciones, era muy bueno, escribía, dibujaba, hacía muchas cosas, realmente pudo ser genial en algo, pero pues como la peda y la distracción le ganó, pues no logró lo que podía haber hecho, pero él también es muy importante en mi vida. Estudié en el conservatorio, primero estudié piano clásico y ya iba a recibirme cuando dije no va por ahí. Entonces, ya no quiero tocar Beethoven, ya no quiero tocar Chopin, ya no quiero tocar Bach, aunque me encanta, sigo tocándolo, pero un día sentí que no quería seguir siendo una intérprete de estos señores, y ellos ya habían muerto y tocaron la música que ellos sentían en ese momento. Yo quería tocar lo que yo sentía en ese momento. Entonces me metí a la carrera de composición. Para estudiar composición tenía yo que aprender percusiones, tenía que aprender a cantar, creo que 2 idiomas más, y otras clases, ¿no? Pero resulta que ya no recuerdo en qué año, Manuel Enríquez lo ponen como director del conservatorio, y Manuel metió materias nuevas. Estaba Mario Lavista, me dio composición, pero muy extraño porque lo primero que me pidió Mario Lavista es hacer una sonata tipo Mozart. Y compuse mi sonata tipo Mozart, y estaba perfecta, me corrigió 2 acordes, me cambió. ¿Pero y qué?
eso no es composición, o sea, aprendí a copiar música, ¿no? Y sonaba a Mozart. Y a fin de cuentas, entonces me metí con Julio Estrada. Fue más interesante porque eso me abrió más la mente entre la sensación sonora más la matemática que existe en la música y el poder desarrollar ese tipo de composiciones o de melodías basadas en otra cosa que no fuera copiarme a fulanito, ¿no? Entonces con Mario y con Julio empezamos a hacer conciertos tocando Stockhausen. Fue cuando vino Cage, vino Stockhausen, vino Bingo Globocar, creo que se debe decir porque es alemán. O sea, vinieron muchas gentes, trajeron a muchos músicos. Alicia Urreta tocando sus pianazos de las partituras que ella conseguía. Y para mí Alicia Urreta fue un cambio impresionante porque yo decía, como una mujer está haciendo esto y se atreve a hacerle así al piano y rascarlo y darle sus madrazos, ¿no? También mi maestro de piano, que era Gerhard Munch, un alemán, estábamos viendo una pieza de Debussy y yo tocaba una nota que tenía que tocar en los graves con un pedal, pum, y arpegios. Entonces me dijo, no, porque tus dedos nunca van a tener la fuerza para apoyar esa nota grave. Entonces hazle así, ¡pah! Pedal, ¡pah! Entonces empecé a oír los armónicos del piano. Yo tenía 19 años. Claro. Entonces para mí fue como toda esa época, fueron 2 años de una intensidad en la música no impresionante hasta que conozco a Henry. ¿A qué edad conoces a Henry, perdón? Yo tenía 21 años. 21 años. ¿En qué estado creciste? En Durango. En Durango. Ah. No, entonces sí, yo tenía... ¿Tu papá fue el que te llevó hacia el free jazz? Sí. Pues sí. A la música, ya sí, jazz. Sí, y al free jazz también. O sea, tú llegaste a la Ciudad de México ya sabiendo quién era Red Coleman, ya sabiendo... Pues sí, creo que el que no sabía era de Sun Ra. Ajá. Pero entonces ahí tuve una experiencia como espontánea. Yo no sabía quién era Sun Ra, pero había ido a la ciudad universitaria, no sé a qué asunto, no sé si andaba yo escribiéndome ahí, porque luego estudié en la Facultad de Filosofía, y veo que en esta área de las islas, pues como que se oye una música de lejos, ¿no? Así, una música así de jazz, ¿no? Y un grupito de gente allá, pues, ¿qué será? Entonces pues me acerco y entonces ya formo parte de ese círculo y está Sun Ra y sus bailarinas y sus saxofonistas ahí tocando gratis, como una forma de anunciar que en la noche van a estar en el Teatro Hidalgo o en Bellas Artes tocando. ¿Qué año fue esa tocada de Sun Ra? ¿Lo podemos no sé, habría que checar. 78, 79, no sé, por ahí. Si no es indiscreción, ¿en qué año naciste, Julio? Yo soy de 46. Del 46. Y entonces, pues me fascinó Sun Ra. O sea, yo no tenía la menor idea de que había una orquesta de free jazz, vamos. ¿Y a partir de ahí te viene la idea de juntarte a improvisar con otros músicos? Pues no sé si hubo una idea previa, sino se fue dando espontáneamente, ¿no? Ya. ¿No? Es decir, porque Alén también estaba en plan de quiero hacer música. No soy un músico, pero quiero hacer música, ¿no? Claro. ¿Qué otros jazzistas pasaron por acá? Pues hubo festivales, bueno, primero los festivales de blues, que fueron muy importantes, y luego hubo un festival de blues y de jazz que fueron muy importantes cuando se trajo al Art Ensemble de Chicago, se trajo a Archie Shepp. Ya sé que ya lo dije, pero está en el libro. Pregunta rápida. ¿Qué cosa? Es el pedigrí del personal. ¿Y Ariel Busick? Ariel quedó tocando con... No. ¿Cómo llegó a la cocina? También en las primeras convocatorias apareció por ahí porque era amigo. También Evodio lo conocía. Ajá. Y Evodio sabía que él tocaba el saxofón. Ah, ok. Y además que era una gente que sabía de cuestiones que menos rupestres que nosotros en cuanto a la tecnología. ¿Improvisación libre? También todo era improvisación libre. No, pero él tenía
como... Sí. Estaba empapado del concepto. De hecho, él estuvo en el festival, él participó y que lo echaron en la primera de cambios. ¿Qué festival? En un concurso nacional de jazz en 1981 que lo organizó la UNAM, el Museo del Chopo con la UAM, Iztapalapa, que fue fundamental. 1983, sí. Por ahí tengo todas las fechas, se me están yendo. U 82. Creo que se convoca en 82 y la final es en 83. Está en el libro, eso lo checo en las fechas. Sé que Ariel estuvo como parte de uno de los grupos que estuvo fueron varias fases y creo que a la primera fase el jurado decidió que no pasaba a la siguiente fase. Había muchos así, porque había también como muy poca claridad con respecto a los jurados del conocimiento que pudiera tener sobre el free jazz, cuando había algunos que esperaban que el jazz fuera todavía Dave Brubeck o Antonio Carlos Jobim, ¿no? Y eso fue lo que pasó. ¿Hubo como algún tipo de purga en la cocina? No, hubo una decisión. Ajá. Después de eso, como que ya hubo un grupo que se conformó a partir de la cocina con, por un lado, Evodio Escalante y sus hermanos, que se llamaba, por ahí está en el libro, pero bueno, Ariel Gusick y Ana y Germán Herrera, creo que ese era Rat Nectar. Sí, claro, el otro era Sax Rapaz. Uh-huh. El de Evodio con sus hermanos se llama Sax Rapaz. Pues sí, obviamente los músicos, aún los músicos jóvenes que estaban haciendo jazz tradicional, decían que lo que nosotros hacíamos era mierda, que eso no era música. Entonces yo preguntaba, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Explíquenme un poquito musicalmente qué es esto, porque pues hay armonía, hay ritmo, hay melodía, ¿no? Uh-huh. Pero para ellos no éramos música, éramos algo que no era música, no nos toleraban. Uh-huh. Y no había muchos improvisadores, había gente que estaba estudiando en su casa, porque Sax Rapaz yo no sé cuándo empiece, porque... 87. Sí, porque... Y creo que porque son locos, o sea, igual de tirados como yo, todos ellos, porque sí, hasta había una chava también que cantaba con ellos. Yo oí un cachito de una grabación de Sax Rapaz. El Sax Rapaz en realidad... bueno, yo creo que se formó allá como en los 87, pero su historia tiene antes, porque nosotros con Evodio y con mi hermano Oscar, que también está en Sax Rapaz, y mi primo Carlos, que también, bueno, eso ya lo contactamos más bien en la Ciudad de México, pero antes en la ciudad de Durango, cuando llegaban, o sea, había, por ejemplo, vacaciones o lo que sea, nos reuníamos en la casa de mi papá, que había una sala llena de instrumentos, pianos, congas, baterías, bajos, guitarras, trompetas, saxofones, había de todo. Entonces, entre los hermanos, seguro, Evodio, Oscar, mi hermano Miguel y yo seguro nos poníamos a tocar free jazz ahí, lo que nosotros pensábamos que era free jazz. En aquel entonces sí, lo que sí impresionaba era Cecil Taylor y algunos otros del free jazz, pero para mí creo que el que nos influenció más fue mi hermano Oscar. Veía el free jazz como una ruptura total, ¿no?, de la tradición musical, armonía, do, mi, acordes acá. Decía que, bueno, para él también hacer los ruidos, las texturas, negar la melodía y negar la armonía y dejar algo así, era algo así como algo visceral. Uh-huh. Que el cuerpo diga lo que quiera. En ese tiempo tocaba mucho el saxofón. Él veía el saxofón, quería que fuera como la continuación de sus tripas. Pues eso decía él, que quiero que sea la continuación. Eso es mi tubo, y si llego a lograr que eso sea, el metal ese sea orgánico, eso es. Y era el grupo de Sax Rapaz, así se llamaba, que era puros saxofones y a veces quizás alguna percusión. Y llegamos a tocar en las calles de Guanajuato durante el Festival Cervantino, no en la cosa oficial, sino en las callejoneadas, ¿no? O aquí mismo en la Ciudad de México, en los años 70, pues en el centro de Coyoacán estábamos. Imagínate un barítono, un tenor,
2 sopranos, no sé, se hacía una linda combinación. Y así, yo creo que así fue como nos conectamos con Ariel Guzik, porque yo no lo conocía, entonces a través de Bodio lo conocimos y el Ariel se juntó con nosotros y así fue, creo que ese fue el inicio para que después una vez me invitaran a tocar a la cocina. Cuando nosotros nos pintábamos, como nos hacíamos colores, nos pintábamos así como si fuéramos indios, vamos a decirlo, como guerreros. Nos pintábamos como guerreros porque nosotros decíamos, nosotros estamos contra el silencio. Entonces también el ruido tiene su sentido. El ruido no es una cosa, en ese sentido, algo que molesta. Y bueno, sí molesta, pero queremos molestar el status quo, queremos hacer otra cosa diferente, pero también es una cuestión como protesta, ¿no? Porque nosotros, así creo que nació y mi papá era un activista, nosotros hacíamos nuestro activismo, vamos a decirlo, con el Zarra Paz. Para mí es eso, luchar contra la opresión, contra el silencio. Y ya dentro de las aventuras que pasaron, que fueron muchas y muy diferentes, y en fin. Y además todos estábamos bastante jóvenes y todavía teníamos ese dejo de rebeldía, a veces acelerada o medio pendeja, incendiaria. Miss Ana contemporánea. Había otro, ¿no? Ananesia. El resumen es Ana Ruiz es la jefa. Lo sentí de verdad. El resumen es Ana Ruiz es la jefa, es tu jefa. El resumen más justo es que no hay jefes, aunque Ana lo sea. Y lo que pasó es que Ana pasó. Miss Ana contemporánea, Ananesia, Ana, y todo se descontroló. A partir de este descontrol, nuestra versión de los hechos, o lo que logramos entender, es esta. En los 70s aparece Atrás del Cosmos. Hay grabaciones, hay una cinta, Cold Drinks, Hot Dreams, recientemente reeditada en formato vinil.
Comienzan los conciertos, las visitas de los grandes maestros y nace un público. En 1981 se lleva a cabo el Concurso Nacional de Jazz, organizado por el Museo del Chopo, de la UNAM y la UAM Iztapalapa. Participan muchos o todos, también Ariel Guzik. Evidentemente gana el jazz mexicano de elevador. Una banda que, cito, era una muestra fehaciente del subdesarrollo jazzístico del país, llamada Los Rabitos. Está en el libro. En algún punto del inicio de esa década, Evodio Escalante y Alén Derbez se conocen gracias a Juan Villoro y comienzan a verse para cenar y tocar. Poco a poco esta dinámica casi familiar desemboca en un colectivo que, en particular, come, comparte y hace música. De ahí las tertulias, contubernios y festines. A estas citas llega quien guste. Hay escritura, lectura, publicaciones, arte, improvisación, alcohol, comida y grabaciones. En una de ellas participa Rodrigo González, el día antes de morir. Ariel se integra por Margot Glantz, Ana no necesita invitación y Yasamuart pensaba que Alén era muy mamón. Como Alén lo pensaba de Yasamuart. Sin embargo, la cocina se muda a la casa del pintor. El núcleo musical de la cocina se conforma así, y así permanece hasta el final. A la par, Sax Rapaz, crudo, callejero, a un paso de la canción protesta y el rock and roll, instalados en el performance y en la preservación del ruido. De lo teatral sacan mucho y de la pinta y el tono urbano más. Buscan fundar una embajada Black Panther entre Zacatecas, Guanajuato y Distrito Federal. Aquí participan Arturo Escalante y Ariel. Hay grabaciones geniales. Todo esto sucede mientras los hoyos funky dan su última batalla, el rock en tu idioma comienza a gestarse y la OTI sigue entregándonos referentes románticos. Es la era dorada de la cocaína, el inicio del fin del milagro mexicano y del PRI más inolvidable, la solidaridad institucionalizada. Durante más de 10 años, atrás del Cosmos, Sax Rapaz y La Cocina, 3 proyectos hermanos, sientan las bases y entregan los primeros materiales y presentaciones de nuestra duda, el free jazz mexicano. Y comen y juegan fútbol y publican y colaboran y hay conflictos y desencuentros, pero sobre todo amor y amistad y una complicidad simpática que lleva al límite las definiciones de la lealtad y el cariño. Crean un público y el público se lleva el putazo. Pero primero y al final también la música, tocar, compartir, presentar, escuchar y responder. Casi siempre las casas más socorridas pues era la de Alén o la mía, pero o a veces nos veíamos en un restaurante nomás para comer y estar allá hasta que nos corrieran, ¿no? ¿Y entre todos cocinaban o alguien era? Sí, bueno, también en ese sentido no todos cocinaban, Alén era el que cocinaba más y yo también, ahora mi esposa también me ayudaba. Y bueno, casi todo el mundo le entraba, ayudaba en lo que se podía, pero sobre todo la cuestión de así como descubrías un disco de Ornette Coleman o de Albert Ayler o alguien así fuera del mundo, pues también descubrías comida que nunca habías comido, ¿no? Entonces, Alén en ese sentido como historiador y que también tenía un pasado de placeres con su papá y su mamá que cocinaban bien, igual yo también con mis abuelos y mis papás, pues vas heredando ese placer que además no tienes que ser rico, ¿no? Porque a veces estábamos echándonos un gran manjar a la luz de una vela porque nos la habían cortado y la luz y con manjares fiados de una aquí en San Pedro de los Pinos había 12 vinaterías, 2 tiendas de abarrotes de españoles muy bien surtidas y entonces a veces llegaban los amigos a la casa y estábamos con las velas porque ya mi papá había puesto por todos lados chingaderas para poner las velas, porque cada rato nos cortaban la luz. Entonces llegaban los cuates y estábamos comiendo ahí anchoas y camarones y buenos vinos y la chingada. Entonces no creían que nos habían cortado la luz. Dicen, pues, ¿cómo estás comiendo eso y no tienes luz? Entonces
todos decían, qué padres escenas medievales. Y yo decía, no, cabrón, nos cortaron la luz. Entonces, ¿tú qué recuerdas de este otro lugar como más de comunidad? Pues más de amistad? No recuerdo tanto las comidas, pero sí, bueno, Yasamuar como que sus ingresos como pintor le permitían tener, pues estar al tanto, comprar discos, tenía una gran discoteca y muchos libros también, y vinos. Pues por ese lado había un lado de disfrute. Yo no recuerdo ahorita otros músicos que hayan estado ahí en convivencia. Evodio ha oído todo lo que nosotros no hemos oído. Tiene tantos escritos en libros, en revistas, igual Allen. O sea, todo el tiempo están oyendo música, todo el tiempo están clavadísimos en la música nueva, en la música experimental, en la música. Sacó un artículo de Evodio donde dice, oír a Ana Ruiz es como quitarte las telarañas del oído. Siento que ellos partían de romper todo eso que habían oído para oír y hacer cosas nuevas. Y entonces nuestras pláticas eran en relación a la música, a sonidos, ya oíste tal disco, oye, te lo voy a poner. Y siempre además se llamaba la cocina porque siempre cocinábamos y comíamos súper rico. Después de los ensayos o antes de los ensayos ya estabas picando cebolla y ya de repente un espacio y que nos íbamos a improvisar. No montamos piezas. Yo tuve el apodo de la mamá, de la teacher. Yo era la Miss Ana. Y no quería, me chocaba. Pero yo empezaba diciéndoles, ¡afínense, cabrón! Pero todos estaban desafinadísimos. Yo me acuerdo que cuando Ana entró con nosotros, hay una pieza que es otro saxofonista a quien yo escuché muchísimo. Que ustedes le decían Miss Ana, ¿no? Miss Anne, pero era una broma, pero a ella le encantaba. Había una pieza que se llama Miss Anne de Eric Dolphy, que es otro saxofonista, flautista, quien yo escuchaba mucho, de chavo. Y esta pieza de Miss Anne, entonces como era muy simpática, porque eso éramos Yasamuart y yo que nos reíamos mucho, porque Ariel y Evodio se comportaron con Ana en un principio como a ver a quién le ponen la estrellita en la frente, se ponían muy formales. ¿No? Eran su maestra, se ponían en ese plan. Y Ana se trajo, por ejemplo, su piano y ahí ensayábamos aquí arribita, en una casa en esta misma calle, donde teníamos una oficina. Y tocábamos, y yo me acuerdo que llegaban muy formalmente a los ensayos, ¿no? Digamos, aprendimos mucho, obviamente, ¿no? Aprendimos si nos pusiéramos muy profundos, a los valores del silencio. Hubo una época donde Yasamuart rentó, o sea, aparte de que vivía acá, creo que tenía su departamento acá en Los Pinos, rentó una casa en Las Águilas. Ya eran reuniones de un día completo y una noche completa de estar tocando y de quedarte a dormir o de salir muy tarde y de jugar fútbol, porque era un lugar muy grande, tenía un jardín muy grande. Entonces eran ya verdaderos festines, ¿no? Y era muy padre, ahí jugábamos fútbol incluso. Me acuerdo que Bodio era muy malo para jugar fútbol, siempre les acomodaba unas patadas tremendas a todos, porque ahí su fuerte era el béis, como buen duranguense, pues el béisbol. Pero me acuerdo que jugamos alguna vez, pero Alén me dijo, con esa manera que tienes tú de jugar, te van a romper una pierna. Dije, no, mi madre, ya no juego. Sí, no, soy pésimo para el fútbol, pero el que sí es muy futbolero, pues es Alén Derbez, y no se diga Yasamuart, ¿no? Y nos poníamos a jugar ahí en esa casa. Y afortunadamente a veces cayó un aguacero y se suspendía, porque ya estaba llegando a niveles entre copas y patadas, ya podía terminar aquello mal. Entonces me acuerdo una vez íbamos 2-2, cayó un pinche aguacero y ya se acabó todos a beber. Porque sí, la pasión era tremenda y cuando te metes en pasiones futboleras, religiosas, ideológicas, casi siempre, si no le paras, terminas a chingadazos, ¿no? No, bueno, yo me acuerdo mucho que Yasamuart, claro que la pasábamos muy bien ahí en ese estudio, pero Yasamuart nos hablaba de un sueño que él tenía, me gustaría ir a Nueva York y rentar un loft y que ahí vivamos todos, ¿no? Ajá. Claro, pues sí, era una muy... Digo, nunca se realizó, ¿no? Ajá. O sea, sí se consideraban una banda.
Pues sí, en ese sentido sí llegó a haber ese sentimiento, ¿no? Y sí, yo también llegué a fantasear, qué chingo de estar viviendo en Nueva York, cabrón. Pero bueno, ¿de qué vives allá? Recuerdo con gran gusto una época donde me tocó estar presente en primera línea con esto que se estaba gestando, que es lo de la cocina, donde Allen ya les había platicado que llegaba, se comía, se preparaba y se tocaba. Y ese tipo de festejo era muy familiar. Hasta los niños de Yasamart y de Nora andaban por ahí. Era muy familiar, muy sano, en el sentido de que no eran reuniones para irse a reventar, era realmente para compartir y hacer música. Eso es lo que recuerdo con mucho cariño. Y tocábamos mucho. Y ya teníamos a nuestras parejas o a familia, porque ya Javier tenía su familia desde mucho antes, con sus hijos chiquitos, pues que nos padecían, ¿no? Debían ahí... Pero estaban ahí. Allí estaban. Pero a diferencia de los hijos de Bodio, pues los hijos de Javier nunca quisieron tocar con nosotros, hacer ruido ni nada de eso. ¿Se podía presentar uno sin invitación? Sí, casi siempre había gente que se unía o se iban agregando, ¿no? Los amigos de los amigos, o se iba dando a conocer. Por ejemplo, ese día de la grabación de La Casa del Lago, creo que sí había muchísima gente, ¿no? Como que a veces coincidía. Igual teníamos ese tipo de fenómenos que me acuerdo que una vez que tocamos allá por las salidas en el Parque Naucali Cultural, y que ahí estaban en el letrero ese espectacular que lo ponían con letras como de cine, de marquesina de cine, ahí estaban nuestros nombres, ¿no? Y ya nos sentíamos muy chingones, ¿no? Pero aparte era chistoso porque eso lo consiguió Allen, que era pagado por alguna institución. Nos pagaron varios conciertos, ¿no? Entonces ya nos valía madre invitar gente o que fuera, pues nos pagaban y tocábamos, ¿no? Y esa vez era pura familia. Creo que no había nadie que no fuera de la familia. Hasta la abuelita de Nora, mi esposa, estaba ahí, que además se llevaba muy bien con todos y nos decía, ¿qué chingaderas están tocando? Pues ella se integraba ahí. Le encantaba el desmadre también. Evidentemente nadie vivía de eso, ¿no? Cada quien tenía su trabajo. Pero sí era algo que era retar al destino, cuando se podía todavía retar al destino, ¿no? Porque ahora ya está cabrón. Pero no, el placer de hacerlo siempre ha sido lo más importante, y creo que ese es uno de los elementos principales de la cocina, ¿no? El placer de hacer cosas diferentes y de juntarse y de pasarla bien, ¿no? Oye, Marcela, ¿y qué te acuerdas de esta tocada de La Casa del Lago? Ay, me estás poniendo como cuando me hacían exámenes. Nunca me acuerdo de nada, ni de lo que leí el día anterior. Pero sí de lo poco que me puedo acordar de ahí, como de cualquiera de los conciertos, que fui un montón. Esa fiesta siempre fue muy festivo, esa vez fue muy festiva y se refleja allí. A mí me sorprende la respuesta que ha tenido este disco hoy por hoy, que sigue teniendo una gran respuesta. Porque en aquella época que te digo que yo todavía estudiaba música, decía... Es que aquí no debió, bueno, sí están improvisando, pero aquí le debieron hacer así y acá. Y a ellos nada de eso les importaba. Yo todavía estaba un poquito más cuadrada en ese sentido. Ellos estaban conectadísimos, muy festivos, muy contentos, clavadísimos, sonriendo. Y cuando encuentras eso en un grupo, sabes que son solo uno. Y eso es lo que hay en ese disco. Entonces, si ustedes 5 estaban tocando, pues 3 de los 5 participaban también en Sax Rapaz. Pero ¿cómo era la dinámica dentro de la cocina? ¿Te acuerdas? No, a mí me parece un poco parecida al Sax Rapaz. Bueno, lo que te voy a decir es que nosotros siempre partíamos del ruido. Digo, ese fue nuestro inicio, ¿no? Pero al pasar el tiempo, descubríamos que determinadas cosas, determinados temitas o determinadas estructuras, vamos a decirlo así, nos gustaba. Por ejemplo, primero empieza los saxos esto, y después metemos esto, y empezamos a estructurar un poquito. Sí había un poquito de estructura, pero también había mucha libertad. Y lo que pasa es que también en la cocina había eso. Por ejemplo, pues yo casi no tocaba con eso, toqué como 4 o 5 veces, no sé cuántas veces, muy poquito. Pero sí, por ejemplo, me acuerdo en Radio Universidad que decía, bueno, esta pieza es de Alain Derbez, que él empieza y luego pues me decían algo, ¿no?
sí me comunicaban, primero que empiece él, después voy a hacer esto y luego después nos metemos. Entonces también había una especie de estructura mínima o ideas con las que después iban a desmembrar los hilos, vamos a decir. Se empieza con un así como tema o una idea y luego ya se... Y sí, bueno, pues era otra cosa. Ahí sí yo tocaba con más cuidado para ver qué pasaba, ¿no? Porque para no echarles a perder algo, no sé. Pero sí, bueno, pero es que era más bien eso, era como invitado más bien, ¿eh? Era como invitado. Sí, a veces los domingos, por ejemplo, que había partido de fútbol, pues ya iban llegando y yo los involucraba a Len un poco, que también a los demás les valía madre, o las Olimpiadas, ¿no? En tiempo nos contábamos a ensayar, a veces el ensayo era ver el partido de fútbol, y los que no les interesaba eso se encabronaban, ¿no? Como Ana Ruiz dice, no, venimos a tocar, no, ver las Olimpiadas, a mí me vale madre eso, o en fin. Pero bueno, de todos modos había también un grado de amistad y tolerancia, que decía, bueno, ya vamos a ver el fútbol, ya, y no pasaba nada. Entonces eran también como días de campo, porque en ese taller que sigo extrañando, pues estaba en medio de un bosque, entonces San Bartolo. No recuerdo mucho los lugares, pero sí era siempre un agasajo. O sea, tanto era igual de importante el ensayo que el concierto. Claro. Era súper importante, o sea, todo el tiempo era reírnos, divertirnos, jugar, jajaja, encontrar algo nuevo, encontrar piezas. Y luego empezamos a montar piezas. Yo les monté algunas cosas de las que tenía con Don Cherry. Ellos propusieron otras piezas y ya, bueno, hasta que un día se diluyó, porque también me dijeron la Yoko Ono del grupo. ¿Por qué? Es porque así son los machos, ¿no? Pinches güeyes. Te quieren calificar todo el día. Es la mala onda, la que truena a los grupos, la Miss que los regaña y los afina. Los amo a todos, los amo con todo el corazón. Seguimos siendo tan amigos todos, realmente es súper bonito. Paciencia. Del primer concierto de Atrás del Cosmos hasta el inicio de los 90 pasan 4 cosas fundamentales. El sismo de 1985. Lo ponía ahí la grabadora, se grababa todo y luego yo lo metía en un objeto que hacía y metía el cassette y le ponía la fecha. Justamente hay uno que es significativo, por ahí debe de andar y lo tengo que localizar, porque ese cassette se grabó un día antes del temblor del 85. Sí. Entonces me acuerdo que ahí está ese cassette con la fecha y luego Evodio y varios decían, tocamos tan mal que por eso tiembla, ¿no? Un poco en plan de burla. Pero sí, nadie daba lugar a pensar que esa noche que tocamos, al día siguiente, vino esa catástrofe. Pero entonces ya había pasado lo de Casa del Lago. No, o sea, antes de lo de Casa del Lago. Y luego 85, 86. ¿Antes del sismo del 85? Sí, de hecho, cuando el sismo, estábamos tocando 2 noches anterior al sismo, al 19 de septiembre, estábamos tocando en la cocina en casa de Javier. Ahí en San Bartolo. No, todavía tenía el taller en San Pedro, vivía en San Bartolo, pero todavía tenía y estábamos tocando con Rodrigo González. Rodrigo. El que se murió el 19. Él había formado parte de la cocina también para una vez que tocamos en el Museo de Arte Moderno. Pero no había mucha integración entre las actividades plásticas y las actividades musicales, salvo muy coyunturalmente. Pero no había como esta necesidad de juntarnos todos que se dio con el 85. Al venir el temblor, la gente salió a las calles primero a rescatar, pero luego también a proponer opciones artísticas callejeras para poder reunir algo que nos habían arrebatado, que era la solidaridad efectiva, espontánea, real.
no como lema del futuro gobierno impuesto por unas elecciones fraudulentas, que fue el de Salinas de Gortari. Pero él tuvo la necesidad entonces de tratar de domeñar, ¿no? De domesticar la solidaridad. Las elecciones de 1988. En los 80s, hubo unas devaluaciones encabronadas, ¿no? Los 83, creo que 83, 84. Y bueno, pues yo cuando vivía en la Ciudad de México, pues veía esos grandes contrastes, ¿no? Grandes edificios, mucha infraestructura, muchas universidades, mucho comercio, pero a un ladito también mucha miseria, la gente arremolinándose en los metros para ir al trabajo bien temprano. Entonces, pues se veía que había mucha riqueza y mucha miseria, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Qué significa el 88 para tu generación en particular, pero también para los que están alrededor? Para muchos un enorme golpe, porque el temblor del 85 se vio reflejado para los que creían en el sufragio efectivo en el 88 como una posibilidad de que ya el PRI se fuera a la chingada. El gran problema fue que el PRI no se fue a la chingada, llegaron los tecnócratas y hubo una gran decepción para los que creían en el sufragio. Fue una enorme decepción esto, la domesticación de la solidaridad, de todo lo que se dio en el 85, que fue el prioritario para Salinas de Gortari, y políticamente manipulado por gente como Reyes Heroles y compañía, ¿no? Y que se dio luego, pues, la domesticación que comenzó después de que Echeverría decidió que los intelectuales tenían que estar de su parte. Pero el 88 fue eso, fue un posible temblor, y al día siguiente la decepción. Uh-huh. Y una vez más, la solidaridad, el cooperativismo, los ateneos de barrio, lo que significaba como una organización mucho más libertaria y menos cercana al Estado, no enfrentada, simplemente independiente, autónoma, de pronto se va al diablo. Lo que podría haber sido una reunión de luces en lo oscuro, empiezan a hacer flashazos en la negrura, nada más, ¿no? Que también te vas cansando. Yo creo que todo el mundo se acaba cansando, ¿no? Claro. Todo el mundo se acaba diciendo, o algunos no, o cansando no en el sentido de que ya no lo quiero organizar, ya no quiero estar ahí, pero sí, bueno, vamos a aceptar una ayudita, ¿no? No está mal. Y sí, pues no está mal. Finalmente creo que, bueno, ahora sí que los impuestos están trabajando, los impuestos deberían de trabajar para todos, no nada más para los que se ponen las pilas, ¿no? Y van a los cócteles y lamen barbas, ¿no? O lamen suelas. La vida cultural. La vida cultural. Los años. Pues cuando empiezas como todos, hay una gran carga de ignorancia. Y como han dicho algunos grandes sabios, el problema es que cuando vas aprendiendo más, lo único que descubres es que cada vez eres más ignorante, ¿no? Pero lo importante está en seguir en esa excursión de la vida, que pues, vas descubriendo hallazgos y muchas chingaderas que te nutren y que dicen, mira, el mundo es grande. La curiosidad es lo más importante. Sí, el descubrir cosas y el vivirlas, la pasión y el mismo cuento de nunca acabar, ¿no? Siempre estás tratando de reinventarte, de disfrutar la vida y también de conmover, ¿no? No sé, me pasaron cosas duras donde yo tenía que pagar las fotos. Acuérdate, en esa época sacarte fotos era un dineral. Llegaba yo a los teatros, tenía que afinar el piano, tenía que mover el piano, no había un sindicato, por lo tanto, y si le gusta bien y si no, nos vale. Entonces teníamos que hacer muchas cosas nosotros por nuestra cuenta, invertí muchísimo, invertí por años, hasta que un día dije, a la mierda, ya no quiero tocar. Yo empecé a tocar otra vez, dejé como desde cuando termina Ratnéctar, me meto a componer. Como a partir de los 90s. 95, 94 estaba yo muy triste, sacada de onda emocionalmente, y dije, ya, ahí va, ahí muere. Entonces volví a ver a Len como en los principios del 2000 y empezamos a volver a tocar otra vez. ¿En serio? Sí, yo siento que también México necesitaba como entender todo ese, que además muchos chavos no saben, ellos piensan que son los primeros improvisadores. Si recuerdan, por ahí del 2000 y tantos llegó
este baterista argentino, ¿cómo se llama? Hedge. Sí, ajá, y dijo, somos el primer grupo de free jazz en México. Y todos, o sea, Alén, Malacara, Evodio, yo, o sea, mucha gente dijimos, este tonto viene como a conquistarnos acá, diciéndonos que es el primer free jazzista. No mames. Entonces yo dije, tengo que demostrar que además había una mujer. Yo me sigo sintiendo amigo de Yasamuar, pero lo veo muy poco. También me siento amigo de Alain Derbez, pero pues como que cada quien anda ya en ondas diferentes y no ha vuelto a surgir esa idea de volver a tocar. Yasamuar acostumbra a hacer un cumpleaños y siempre contrata algún grupo para tocar ahí y se hace también la improvisación. Y sin duda ahí he oído tocar a Ana Ruiz, ahí oí tocar a Olivia Revueltas y al propio Alain Derbez. Salvo los cumpleaños de Yasamuar, pues como que se ha perdido. También sucedió que Alain Derbez, creo que por motivos de salud, al casarse con Marcela, tienen, un par de hijos, ¿no? La hija mayor, cuando estaba chiquita, tenía enfermedades respiratorias. Se fueron a Jalapa en una época y en otra época se fueron a Zacatecas. Pero entonces también eso contribuyó a la dispersión. ¿Y tu hermano Arturo? Conocí a una holandesa. En esa época de Zak Rapaz, había un grupo de europeas que andaban aquí en México. Y entonces resulta que una de ellas, se llamaba Mabet, pues se ligó con mi hermano Arturo. Y luego también el tiempo, ¿no? Yo sí, en ese tiempo estaba estudiando en la UAM. Entonces si salía y tenía pues a tocar, pero ya no había mucho tiempo para ir a conversar por acá. Bueno, se estaba ocupado, sí. ¿Cuánto tiempo duró Zak Rapaz, Arturo? Pues yo creo que Zak Rapaz duró como desde el 87, 89, porque yo me fui de la Ciudad de México. Me vine para Holanda. Claro. Aquí estoy en Holanda ahora. ¿Y en Holanda a qué te has dedicado? Pues ahora estoy en una pequeña televisión, Community TV. Ajá, ya. ¿Y tienes contacto con miembros de Zak Rapaz? Digo, la mayoría eran tus hermanos, pero sí. Por ejemplo, hablabas de Ariel Guzik. No, ya no, desde que me fui casi no. Lo que pasa es que ahí pasó una cosa rara porque parece ser que se peleó con mi hermano Evodio. Entonces el contacto se diluyó feo. Pero en esto, si no hay amor, no hay cariño, no hay esa comunión que te conecta con el otro, y sí lo digo energéticamente con el otro, no hay manera, por mejor músico que sea. Yo creo que por eso fue que acabó diluyéndose la cocina, porque se acabó el amor. No, se acabó el contubernio, se acabó el festín. Sí. Empezó a haber otros intereses y ya, ese momento en el que nos juntábamos para ser creativos en ese instante, pues ya se volvió un poco más, no obligatorio, pero fue como, entonces ya nos dejamos de eso, como una pareja. Y se publicó Música para Bailar. ¿Fuiste a esa casa del agua a escucharlos tocar? No. Pero tú participaste con la cocina. Yo participé, pero hasta el 89. Y Alain me dijo, ¿estás tocando? Le dije, no, acabo de tener un hijo. Y pero pues tenía yo un piano en mi casa y todo eso. Y me dice, oye, ¿quieres tocar con la cocina? ¿Y quiénes son? Entonces ya me dijo, pues sí, quiero tocar con ustedes. Pues una semana después yo ya estaba tocando con la cocina. Atrás del Cosmos tiene la primera grabación en cinta, sí, pero como disco. Es lo que hemos encontrado y aparentemente sí es el primer disco de Free Jazz de México. Sí, es un gran atrevimiento, que en este caso siempre hay atrevimientos de cada quien o iniciativas, o a alguien le toca hacer el pípila de algún desmadre. Y en este caso, pues fue Alain, ¿no? Alain fue el que vamos a grabar un disco y todos dijimos, no, estás loco. Yo recuerdo que empecé una sesión en Casa del Lago tocando el piano y que además había ahí un pedazo de árbol y le di un par de golpes como si fuera un instrumento de percusión la madera, ¿no?
y luego ya empecé a tocar. Era muy libre lo que hacíamos ahí. Y sí, a mí me sorprendió luego que encontré, se graba el disco, pero no sabíamos que iba a haber disco, o sea, pues no sé, siguieron pasando cosas y de pronto Alain dice, encontré unas cintas con los conciertos que dimos y lo voy a hacer un disco. Y es entonces cuando Alain me dice que Yasamar va a ser la portada y que yo haga un poema. ¿Tú viste el disco? Sí, lo vi. Creo que por ahí lo tengo. Me lo dio mi hermano, creo. Sí. ¿Lo has vuelto a escuchar? Tengo muchísimo que no lo escucho. No. Yo creo que lo escuché aquí llegando a Holanda una o dos veces y ya. Arturo, de repente te estamos contando ahorita que participas en el primer disco de Free Jazz de la historia de México. Sí. No, pues está bien, no, o sea, ni lo pensé ni sabía, pues. Sí. El disco como objeto representa muy bien lo que es un grupo improvisando. Es decir, todos están conectados. Sí, lo que decíamos hace un momento, hay algo que hace que no tengas que saber que es el siguiente paso, lo estamos haciendo en conjunto, y un poco esa es la sensación, no es que lo hayamos pensado así, sino que así salió porque todos podían contribuir, cada quien con algo. La diseñadora Marcela Capdevila era adoradora de la música y bueno, por supuesto de ellos también, y claro que se integró para hacer perfectamente las portadas de Alebrije, las pinturas de Yasamar, los dibujos de Ariel. Pues sí, eso simplemente es como objeto, refleja el conjunto siendo uno solo. O sea, aquí no hay una producción aparte y a los músicos, allá todo era en conjunto. ¿Y el disco cuándo se publica? En el año siguiente. 89, ok. Teníamos la compañía Marcela y yo y otros personajes de la compañía Alebrije. Y sacamos varios discos, y el único disco que vendió inmediata o muy rápidamente todos los ejemplares, y eran 3,000 discos, fue de La Cocina. ¿Se acuerdan cómo se grabó? O sea, técnicamente hubo micrófonos. Sí, pero porque todo se microfoneó y lo grabó el ingeniero de la Casa del Lago. El ingeniero de la Casa del Lago. Pero era Paco, con cintas de carrete, todo con plugs, no era digital, obviamente. ¿Y por qué decidieron editar este? Porque fue el que yo dije que se grabara. Ok. Porque por lo regular no grabábamos nada. Sí. Entonces, ¿sabes? Como iba a ser ahí en la Casa del Lago y había cabina y había ingeniero, pues llevamos las cintas y dije, órale, grábese. Sí. Dice Bodio que ellos no sabían que estaban siendo grabados. O Arturo. O alguno de los dos nos dijo. No, creo que a nadie. Lo más seguro es que no lo hayamos dicho. Ajá. ¿Por qué aparece Alebrije? No habíamos constituido formalmente una compañía de discos, que tuvimos que constituir porque teníamos los discos de Gerardo Batis, el disco de Alejandro Pérez Sáez, el disco de Belén Macari, de la Trova Popular de Morelos también, pero no los podíamos vender en ninguna disquería, en la Gandhi no se podía vender, o en las otras que nos hubieran dado chance, porque necesitábamos formalmente pagar impuestos, hacer la burocracia. Hacerlo de adultos. Entonces decidimos conformar la compañía de Alebrije. ¿Y por qué decidieron 3,000? O sea, que era más o menos el tiraje que nosotros contemplábamos, así lo hicimos también con Fernando Tucet. Pero eso yo creo que es parte de la falta de experiencia. O sea, fue más bien una decisión temeraria. No, más que temeraria, nos pareció lógico, ¿no? El asunto es que la percepción era que se podía. Ajá. Y pues no es así, porque ahí vienen los canales de distribución. Ajá. Pero entonces realmente nosotros no consideramos eso, de que además te reciben de 20, de 15, te reciben de pocos. Y no luego, te los pagan cuando 3 meses después. Metes el recibo 3 meses, pues vas a ver qué onda. Y entonces, si se vendieron, vuelves a meter otros 15, otros 20. Eso no lo sabíamos, pues era la falta de experiencia. Es decir, pues mejor sacamos 500 y vemos cómo se vende. No se podían sacar 500, era mucho más caro. ¿1,000 pesos? En 1,000 discos era lo más. Sí, me imagino. Porque
lanzar una imprenta, imprimir. Sí, ¿no? por eso salía claro, carísimo. sí, claro que sí, era exacto. Era como Entonces ya después hicimos, por ejemplo, después de los 3,000 discos de Fernando Tucent y de los de la cocina, ya los siguientes ya empezamos a pensar que podíamos sacar 1,000 discos. No, ahí eso se hacía porque era el límite. ¿Y qué hicieron con 3,000 discos de la cocina? No sé, se desaparecieron. Pero poco a poco, o sea, yo creo que poco a poco... Cuando se metieron a robar a mi casa, se llevaron muchos discos de rock. ¿Pero no a la cocina? Ni los de Fernando Tucent. Estas 4 variables, estos 4 momentos, se juntan y separan, como las paredes de un pulmón, y oxigenan, pero también asfixian. A principios de los 90 la cocina no lo es más. El lugar del chisme, de buscar el mejor rincón de la fiesta para complotar, se pierde, porque la fiesta se acabó. O más bien cambió, o se extendió, se reprodujo. Y esa fiesta ahora suena potente e incuestionable entre los músicos y artistas, se reconozcan herederos o no, que siguen improvisando, experimentando y celebrando en toda esta ciudad que se llamó DF y hoy solamente Ciudad de México, capital mundial del ruido compartido. John Cage decía que no hay diferencia entre el sonido y el ruido. ¿No? Y algunas de las composiciones que él hacía eran sacar una grabadora eran grabadoras de carrete y ponerse en una esquina de Nueva York y luego creo que le gustaba también echar los dados, Jelly Ching, ¿no? Y entonces sobre un mapa de Nueva York, de acuerdo con los numeritos, iba escogiendo cuánto tiempo iba a grabar en tal esquina de Broadway y luego en otra esquina de tal otra ciudad, de esa misma ciudad, perdón. Y entonces creo que una de sus composiciones es eso, prender la grabadora y grabar los ruidos de la calle, de los automóviles, de la gente que va pasando. Bueno, yo creo que es una concepción muy democrática. El ruido también es música, nomás que lo despreciamos. El oír música es algo que también los grupos lo tienen que hacer. La gente que está metida en el free jazz tiene que oír mucha música, porque muchos de los que están ahora sonando no conocen nada de música. Se suben a un escenario y tocan y piensan que ya están haciendo free cuando están nada más sacando mierda porque no pasa nada en el escenario. Tocan y tocan y tocan y tocan y tocan y no se callan y tú no oyes una proposición, no oyes nada musical porque todos tienen que decir todo al mismo tiempo, porque si no, puta madre, ya que estoy haciendo en este escenario tengo que decir y no pasa nada. Cuando algo te conmueve, es cuando sucede el free. El free jazz te tiene que conmover. O te enojas, o te emocionas, o bailas, o te mueve físicamente, ¿no? Sientes, que tienes que moverte, que tienes que hacer algo que te da alegría. Todo te respondo, eso que dices es fundamental porque... Esta es la cocina como tal y bueno, cuando está obviamente también hay esa conexión, pero en algunos de los conciertos de la cocina, tertulia y demás, donde la gente podía ir cualquier músico o cualquier poeta a subirse al escenario, sí llegaba a haber gente que se notaba que lo que quería era demostrar su pericia en su instrumento, que no era parte del grupo, gente que entraba o algún otro músico, que eso se da mucho en la música, se da mucho en el jazz, en la improvisación no falta de alguien que quiere lucir, sí, todavía se da, y en el jazz en general, donde quieren lucir más, ser más espectaculares que tu compañero de al lado, y esto es lo magnífico que no sucede acá, que hay hermandad, es la música, no es soy yo, somos nosotros. Ajá. Y eso es la maravilla. Que sí, que este tipo de corriente musical, vamos a decir, pero es que para mí también es una cuestión así como forma de vida, ¿no? Es corriente musical, pero porque así se quiere vivir o así se intenta vivir con esa intensidad y con esa posibilidad de ser lo más libre que se pueda, ¿verdad? O algo así, ¿no? O no dejarse chingar nomás por cierto, porque sí, aguantamos, pero no nos quedamos ahí. En el 89 yo voy a París por primera vez, porque gané un premio de ¿cómo se llama? De la Revolución Francesa. Bueno, teníamos unos amigos canadienses que trabajaban en la embajada de Canadá y nos hicimos grandes amigos
Y dijeron, pues si vienen acá, aquí pueden llegar a la casa, que además tenían una casa incomparable porque ahí hacían las reuniones diplomáticas, ¿no? de Canadá en Francia. Entonces, pues a toda madre ya nos ahorramos el hotel y la comida, pues ahí, y una cava de poca madre. Entonces, una cosa que, como diría Hemingway, ya sin estos amigos ya París no es una fiesta, ¿no? Pero entonces el gran elogio o autoelogio del disco de la cocina, que a veces es muy difícil desprenderte, porque si está tu hijo ahí arriba, o digo, jugando fútbol, es el que juega mejor, aunque juegue de la chingada, ¿no? Pero para ti es el que juega mejor. Y así mete un gol, bueno, haces fiesta. Entonces, aquí en este caso, con el disco de la cocina, pues sí, era una cosa para mí anecdótica, chistosa, simpática, gran cariño, un gran colguije, un objeto entrañable, etcétera, ¿no? Y les llevo el disco, se los doy así nada más. Ay, ya ni me acordaba que se los había dado. Y un día nos vamos a Nora y a Samar, hijo, nos vamos a los museos a dar la vuelta. Y al regresar de pues el clásico edificio del elevador parisino y la chingada, y al ir subiendo en el elevador empiezo a oír una música de free jazz, ¿no? Digo, ay, ¿quién está oyendo free jazz, no? Pues, paré oreja, dice, ay, suena bien, ¿quién será? O sea, estaba desconociendo lo que habíamos tocado y lo estaba llevando así, qué chingón está, ¿no? Y ya cuando llegamos al piso de ellos, digo, pues es el disco, ya saqué conclusiones. Pero me dio mucho gusto, dije, mira, lo escuché sin prejuicio porque ni me acordaba que se los había dado. O sea, ya no, porque no lo pusieron al día siguiente, duramos allá como un mes, entonces me sorprendió totalmente, ¿no? A mí me llegó la música para bailar como debía llegarme, por amistad. Unos años antes de la muerte de Javier, unos años después de la viruela de Stalin. El putazo fue contundente, me cambió y nos cambió. La cocina existió y existirá siempre. Y ese sería un buen final, ¿no? Pero Martí y Jay-Z decidieron arrebatarme mi final triste,
e ilusionado. Pero Martí y Jay-Z decidieron arrebatarme mi final triste e ilusionado. Prudencia, paciencia y puntualidad está en el libro. Maestro, a la verga, sí, ya llegó Ariel y trae su instrumento, ya pasó al estudio, pero es él, es inconfundible, es él, aquí está, y fue el primero en llegar. Esta pieza está dedicada a la viruela de Stalin, a las desconocidas, a los perdidos y a todo el jazz mexicano descubierto y por descubrirse. Con un tache en la frente es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho. Gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en www.patreon.com/todo-menos-miedo. O si deseas hacer un donativo deducible de impuestos, escríbenos a altavoz.ac@gmail.com. Idea original: Benjamín E. Morales y Martí Gil. Producción: Benjamín E. Morales, Gabriela Astorga, Sebastián Morales, Martí Gil y José Carlos Franco. Producción ejecutiva: Vuelo de Grulla, Manuel Gil Antón, Margarita Moreno, Cecilia Pérez, Dava para Más, Edreb, Erwin Osberto Flores y Elena CDMX. Guión original: Benjamín E. Morales. Edición: José Carlos Franco. Diseño gráfico: Jimena Martínez. Agradecemos la colaboración de Hélène Derbez, Ana Ruiz, Ariel Gusick, Arturo Escalante, Evodio Escalante, Yasa Moart y Marcela Campos para la realización de esta serie sonora. En este episodio se utilizó música interpretada por Ariel Gusick, Atrás del Cosmos, Gerardo Batis, Mili Bermejo, Juan José Calatayud, Cihuatl, La Cocina, Tino Contreras, Free Jazz Women and Some Men, Lucifer, Sac B, Sax Rapaz y Sonora o No Son. Agradecemos a nuestros Patreons: Annalí Zárraga, León HG, Mariana Rodríguez, Lee, Moringa, Arturo Solís, Osvaldo Cornejo, Antonio, Adrián Borlango, R. del Niño Jesús, Emilio Ugartechea, Noemí Aragón, Nati Amezcua, Yair Orozco, Media Luna, Y, Gabriela Astorga, Jonathan Santos, Lau Baneco, Chiquitillo, El Indio Ladino, Vuelo de Grulla, Sebastián Morales, Alan Alder Ugalde Muñoz, Margarita Moreno, Juanga, Sello Paeo, Iván Said, Dava para Más, Manuel Gil Antón, Cecilia Pérez, Iracuzne Incierte, Juana, Mariana Gómez, Marcovian, Aleida Savi, Edith AM, Néstor Gelipe, Felipe Bracho, Tremendo Guanajo y Elena CDMX. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos. Oye, Budio, ¿te podría yo pedir un favor raro? Sí. ¿Podrías leernos el poema? Sí. Un pedazo, ¿no? No sé, lo que te sientas más cómodo. ¿Te sientes cómodo? Pues ya hasta me puse los dedos. Eso, ¿listo? Anticipando. Muy bien, ya sabías que venía este momento. Sí, ¿qué? En el 88, ¿verdad? Ajá. Epístola frillacera. La luz, la plus, la encantadora, se deja conducir por los colores, palimpsesto de insomnios. El ojo los recuerda. No hay olvido en el cielo. Los tritones entran en ríos calientes como estufas. Sus melenas salvajes de leones
en donde el arte expulga, se queman en la playa, en la ribera destruida, tu pintura, rayas, manchas, color desparramado, orín de unas mujeres en pelotas. La luz, la plus, la crapulosa, todos la quieren por esposa. Es el reino del arte, pulpas rotas, pulpas en el espacio, ritornelos, desplazamientos de una cámara en la línea saxífera de un fiero sax que expurga sexos, grupas, senos, melones o papayas. Hay sustancia. El derretido sax y el clarinete bajo de las fornicaciones. En Delfos es el caos. Braxton y Dolphy, clarín al hombro, hasta decir verdad. Alguna vivopera en con la raya de fuera, improvisación tumultuaria, falo dador de vida, la hormiga que se le olvida. No pienses, el secreto es dejar que el saxofón disponga lo que quiera, como quiera y cuantas veces quiera. Vive el mundo mientras te dure la loquera de recorrer las curvas con premura o detenerte en ellas como un cura que cuida su hermosura, y un siglo se demora en su cintura hasta que el día bullente lo obliga a reventarse con la gente. Salvado estás, sigue en tu tarea de conocer del sexo la marea y los vitrales líquidos calientes que subvierten la mente, violentaron tu estudio. No te apures, es Alén que tu piano aporrea y le rompe los dientes. La temblorina del placer recorre el saxofón de Ariel, tenor hospitalario, rima con un tortuoso dromedario, mientras Evodio, sin tocar, admira lo que se afloja, lo que se estira, y tú, Yasamar, le das a la bataca, que ahora suena más fácil a matraca, y en el fondo de ti, y arrodillada, desnuda, junto a un bombo, entre la paja y los platillos, junto a torvas figuras de cartón, una pequeña vivopera, todavía no visible, ajusta sus nalguitas a la forma del rombo, que muy pronto será señero combustible de tu pincel sensible, geometría trastornada por el hongo selvático y abstruso de la ciudad moderna, aristas y colores, gérmenes verdinegros, trazos crudos, y la eterna traspuerta de los sueños que traslapa la sal y lo peludo, y mientras tanto Ornette existe, dancing in your head, sin horario preciso, trovador de placer. Él te acompaña, es el diablo sin cola que te apaña, la mano de pintar, el que te insiste en que pintes al flaco y al ventrudo, en la hora extraña en que cede lo blando ante lo duro. Se acabó el disimulo, el santo Ornette y el fallecido Mingus, el Art Ensemble, Art Blakey y Max Roach, igual que Taylor, Eiler y el gran Thelonious Monk, se congregan fantasmas en tu estudio para sonar honk, honk, Braxton, Dolphy, honk, honk, Thelonious, Twinkle, Tinkle. A sus años, Miles Davis con viruela quiere ganarle en fama a Valenzuela. Alain Derbez se siente como un rey. Llegó desnuda Carla Bley, atrás de la raya mientras pintas la magnitud de la papaya, ufano distraído en la hermenéutica del lienzo. Un misógino tuyo, mal amigo, te la secuestra y la acaricia en una esquina inmunda para que se acatarre por gandalla. Así pasas la noche hasta que alumbra el nuevo sol, la catacumba, donde tus lienzos y tus discos, entre ellos
se hacen viscos y tú vas a dormir alucinado con un free jazz de todos los colores que quisieras llevarte hasta la tumba, porque al jazz, tú lo sabes, uno no se acostumbra. Es la velocidad y la sorpresa, el juego, el llanto, el grito, la llamarada atroz en la cabeza que todo lo levanta y lo derrumba. Vuelves a tu dormir. Aquí lo escrito acaba de acabarse. La música, se ha dicho, es la energía que sana al universo. Ve tranquilo, el jazz no te ha sanado la locura.